Bueno, Sabatero, no sé si tenés mucho más para agregar después de todo lo que dijiste, pero ¿con qué sensación saliste de la audiencia? ¿Qué viste? ¿Qué pudiste palpar? ¿Qué nos traes de ahí adentro? A ver, a mí me parece que la audiencia estos 2 días sirvieron mucho. Me parece que dejó muy claro, y si alguien tenía dudas, me parece que la audiencia sirvió para aclararlas, de la constitucionalidad de la ley. Me parece que es obvio que la ley es constitucional. Digamos, cuando uno escucha los argumentos del Grupo Clarín o de las organizaciones que respaldaron el argumento del Grupo Clarín, queda absolutamente claro que no tienen sustento, que simplemente intentan justificar lo injustificable, y debe ser difícil explicar por qué ellos consideran la inconstitucionalidad, como les resultó difícil en la audiencia. Entonces, me parece que como están mintiendo, básicamente es eso, como están mintiendo, porque están queriendo buscar un argumento que sea explicable, pero en realidad lo único que buscan es defender los intereses económicos, los intereses empresariales, defender esta situación de privilegio y de posición dominante que tiene el Grupo Clarín en el mercado. Como en realidad buscan esto y no lo pueden decir, tienen que inventar una cantidad de cosas, como vienen inventando no ahora en la audiencia, sino como fueron inventando todos estos 4 años. Entonces lo que queda absolutamente claro, y me parece que la audiencia sirvió para esto, es que quienes defienden la inconstitucionalidad de la ley, o quienes hablan de la inconstitucionalidad de la ley, están defendiendo los intereses de un grupo económico, de una corporación económica, de una compañía que además construyó su poder con vínculos con la dictadura militar, con el terrorismo de Estado, que construyó también su poderío económico en la década del 90, cuando la Argentina entraba en crisis, cuando la Argentina decrecía, ellos crecían. También construyó su poderío fundiendo cableoperadores PYME en las provincias, porque cuando tenían el monopolio del fútbol no se lo daban, fundían a esos cableoperadores, los compraban y después los silenciaban y lo acallaban. De hecho, tienen muchas provincias donde tienen varias licencias y no las utilizan, las tienen ahí para silenciar. Entonces, digo, ese es el poder, o eso es lo que están queriendo defender. Por eso argumentan que aplicar la ley significa fundir empresas. Falso, de toda falsedad, como lo dijimos, y lo podemos demostrar con más argumentos todavía que los que se pasaron recién en el informe. Y del otro lado, cuando hablamos de la constitucionalidad, estamos hablando de defender la libertad de expresión, estamos hablando primero de defender la facultad del Estado que tiene para regular los mercados, y en este caso el mercado de la comunicación audiovisual, pero que además es una obligación del Estado y es una obligación de los legisladores hacerlo porque es una demanda constitucional, regular esos mercados y garantizar competencia, más aún en el mercado de la comunicación audiovisual, que es quien, si no se regula, no se garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, me parece que la audiencia sirvió para esto, sirvió para dejar absolutamente claro qué es lo que está defendiendo cada uno. Y los intereses empresariales no pueden estar por encima de los derechos que tiene una comunidad. ¿Habrá sido esta la idea de la Corte? Porque en principio uno pensó, bueno, esto es para estirar, esto es una dilación, esto es una zaraza, pero visto los resultados, digamos, se ve, o sea, quizá la Corte pensó, bueno, acá se va a ver. Y aparte por eso fue pública, Sí. por eso se transmitió. Es cierto que Y se va a ver si está diciendo pavadas o está diciendo pavadas. Es muy raro también que Clarín haya ido con malos argumentos. Yo creo que son los argumentos que tienen, porque, vuelvo a repetirlo, son los argumentos que intentan fabricar o construir para justificar lo injustificable. Entonces, esta es una pregunta que nos hicimos, dijimos, pero ¿cómo puede ser que sean tan malos defendiendo lo que...? Pero también después te puedes a pensar que es difícil defender lo indefendible. O sea que hay, digamos, Sí, si uno se pone a buscar, es que no es fácil defender cualquier cosa. ¿Qué podrían haber dicho? Yo vuelvo a decir una cosa muy breve en relación al objetivo. La verdad que había una discusión, se generó un debate sobre si era necesario o no la audiencia pública, porque bueno, se viene debatiendo la ley hace 30 años, se debatió muchísimo también en el Parlamento, hay expedientes judiciales y se viene debatiendo esto también en la justicia, hay fallos de la justicia en primera instancia, en la Cámara, en la Procuración. Digo, hacía falta, ¿no? La verdad que si la Corte entiende que era necesaria la audiencia y entendió que era necesaria la audiencia para aclarar temas, como un mecanismo previo para tomar la decisión, bueno, bienvenida sea la audiencia y todos tenemos que colaborar con eso. Entonces, me parece que estuvo bien que se haga y me parece que sirvió para aclarar muchos temas. Ahora, yo decía recién, el argumento que tiene el Grupo Clarín es que la aplicación de la ley funde las empresas, por ejemplo. Eso es una barbaridad. Y yo ponía hoy un ejemplo, los abogados nuestros, el equipo jurídico del Estado, los técnicos le explicaron muy bien, pero una cosa más sencilla, de puro sentido común. En la Argentina, todas las empresas
se presentaron, las que estaban excedidas, las que tienen que adecuarse, presentaron su plan de adecuación voluntaria. Todas las empresas, exceptuando el Grupo Clarín. Entonces yo preguntaba hoy a la Corte, digo, ¿ustedes consideran que todas las empresas que se presentaron tienen vocación suicida, tienen ganas de fundirse, claro, se presentan porque tienen ganas de fundirse, si la idea que cumplir la ley es fundir empresas? Pero no solamente empresas de la Argentina, el socio de Cablevisión, el socio de Clarín en Cablevisión, que tiene el 40% de Cablevisión, Martínez, se presentó al AFCA y dijo, yo quiero estar dentro de la ley. Y nadie puede creer que el señor Martínez que vos nombrás tiene vocación suicida, quiere fundirse, un señor que hace negocios en varios lugares del mundo, viene acá y tiene ganas de fundirse. No, tiene ganas de cumplir la ley y que su empresa esté en el marco de la ley. Por eso decía, la ley le pone un límite a las empresas, por supuesto, es una ley antimonopólica, porque quiere que todos tengan un tamaño razonable para que ese mercado equilibrado, armónicamente, pueda convivir sin que haya un gigante toma todo que lesione al resto. Y que sí fundía, Clarín sí fundía. Que sí fundía, empresas. que fundía esa tendencia monopólica, esa posición dominante, esa competencia desleal, esas prácticas desleales. La ley busca entonces, por supuesto, que todos tengan un techo en el tamaño para que no haya competencia desleal ni posiciones dominantes. Ahora, nada tiene que ver eso con que no sean viables o no sean sustentables. Eso es absolutamente falso y por eso me parece que la explicación es insostenible, ¿no? Por eso decía, si uno quiere tener una empresa de comunicación, los límites de la ley alcanzan para tener una empresa de comunicación audiovisual rentable, que sea viable, que sea sustentable y que sea un buen negocio, como le sucede a muchísimos empresarios en la Argentina. Ahora, si vos tenés el objetivo entonces de tener una empresa de la comunicación audiovisual, los límites de la ley alcanzan. Ahora, si vos buscás otros objetivos, si lo que vos estás queriendo con tu compañía de comunicación audiovisual no es tener una empresa nada más, sino que es tener un poderío para condicionar la democracia, condicionar el rumbo del país, condicionar los poderes públicos, manipular la opinión pública, obviamente los límites de la ley no alcanzan. Y si además vos querés con ese poderío decirle a los gobernadores, a los presidentes, a los intendentes, a los diputados, a los senadores lo que tienen que hacer, llamarlos por teléfono para decir a quién tienen que indultar o a qué dólar, cuánto tiene que estar el dólar, obviamente el tamaño que la ley establece no alcanza. Pero justamente... No te ponían buena cara a los jueces cuando decías eso, ¿eh? No, yo digo, pero es más, les decía hoy, si ellos quieren tener una empresa para condicionar o para resolver qué presidente tiene la Argentina, bueno, para eso tienen que armar un partido político, no una compañía de comunicación audiovisual. Tienen que armar un partido político y presentarse a elecciones. Entonces, digo, me parece que queda claro, se desnuda cuál es la intención que tiene el Grupo Clarín de sostener su situación de privilegio y posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual, lesionando la libertad de expresión y además sostener su poderío para ver si en algún momento pueden recuperar lo que hacían décadas atrás, que era condicionar la democracia. Y lo que no soportan, y lo decía ayer también, lo que no soporta el Grupo Clarín es no mandar más. Porque desde el 25 de mayo del 2003 en la Argentina, entre otras cosas, se recuperó también la soberanía en la toma de decisión. Y no manda más en la Argentina un CEO de una corporación. Se decide en el Parlamento Nacional y en la Casa de Gobierno, que es donde se tiene que decidir. Y sí, se merece... Se merece Moca, Cintia estuvo ayer ahí, contanos algo. 2 días de audiencia. Hoy también. Sí, hoy también. Ayer y hoy 2 días de 4 horas de audiencias, más de 165 periodistas, 75 medios. Es interesante todo lo que pasó. Digo, una vez puestos a argumentar, ya el argumento sobre si la audiencia, digamos, tenía que ser o no tenía que ser, ya queda afuera, digamos, más allá de que yo en lo personal tengo críticas al respecto, pero está bien, argumentando servían los argumentos. Ahora, y quería remarcar 2 cosas. Por un lado, el Grupo Clarín, cuando al final hacen su intervención las partes, María Geli, veíamos ahí la abogada del Grupo Clarín, para mí tiene un fallido. Ella habla justamente de cómo ejercen la libertad y ratifican las preferencias de las audiencias, y en el sentido que decía Martín con respecto a poner o sacar gobiernos del Grupo Clarín, la relación del grupo con la democracia, la propia Geli dice, somos los que tenemos y determinamos quiénes son los gobernantes. Habla, por supuesto, del derecho a elegir, pero lo está haciendo en el marco de la defensa del imperio, del monopolio del Grupo Clarín. Uy, qué raro. Entonces, somos los que tenemos y determinamos quiénes son los gobernantes. Pero quería hacer eje
en la exposición de Graciana Peñafort, ella representando al Poder Ejecutivo como parte del equipo de defensa del Estado, porque hubo momentos realmente muy importantes si los jueces quieren escuchar, si este fallo no está escrito y estas audiencias sirvieron para que se decida sobre la real constitucionalidad de la ley de medios y la plena vigencia. En un momento Lorenzetti le dice, bueno, el Estado sostiene que el vínculo que une al licenciatario y con la licencia es temporal. Entonces le dice Lorenzetti, quiere decir que el Estado puede quitarle la licencia y otorgarlos a otro, cualquiera de las licencias. Entonces Peñafort dice, no, bueno, es un privilegio que no genera derechos adquiridos. Y esto es importante porque es el kit de la cuestión sobre qué derecho adquirido argumenta Clarín cuando dice que tiene derechos adquiridos. Es decir, es un privilegio que no genera derechos adquiridos. Entonces le vuelve a preguntar, o sea, lo que quiere decir que el Estado puede quitar licencias sin derecho alguno por parte de sus titulares. No, le dice Peñafort. Y entonces argumentan desde el equipo del Estado, la pregunta es genérica, no, se refiere al caso, le dice Lorenzetti. Bueno, habrá que determinar las causas del Estado, y aquí es interesante porque Peñafort dice, no estamos hablando del privilegio como una cuestión de cortesía, estamos hablando del privilegio en materia administrativa. El Estado no otorga licencias ni las saca sin argumentos. Esto que parece una verdad de perogrullo, tuvo que exponerlo ante la pregunta de la Corte. Y cortito, para terminar, el gran momento de las preguntas es cuando la Corte da por sentado en la pregunta que la ley pretende reducir licencias del Grupo Clarín. Y decir, si se desea reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, ¿por qué la conformación actual de Clarín obstaculiza la ley en cuanto a garantizar la pluralidad? Y entonces ahí Graciana Peñafort dice, bueno, me parece que hay un error en la formulación. Esta ley no pretende reducir las licencias del Grupo Clarín. Esta ley lo que hace es pedirle a todos los medios que se adecuen. Digo, los argumentos eran contundentes, concretos, frente a preguntas de la Corte que interpelaban sobre el kit de la cuestión que tiene que ver si el Estado, si esta ley es o no contra Clarín. Me parece que los argumentos fueron impresionantes, intachables, y ojalá que la Corte Suprema quiera escuchar lo que dijo el Estado argentino en esa audiencia y también las exposiciones del Grupo Clarín, que lo que hacían, me parece, a mi entender, era un ejercicio de poder. O sea, el argumento de por qué el Grupo Clarín iba con sus argumentos económicos y diciendo que los argumentos económicos tenían que ver con la libertad de expresión es porque están acostumbrados a ejercer el poder de esa manera. Atila, ¿sabes por qué te pareció a vos, y creo que a todos nos pareció, que los argumentos, estoy hablando por muchos, no por mí, los argumentos del Grupo Clarín eran inconsistentes o dudosos y, si querés, precarios para el lugar donde tenían que exponer su juego? Y yo creo que por una razón elemental de la retórica, y voy a repetir la palabra razón, el que tiene razón tiene la eficiencia de la respuesta. Es inevitable eso. El que miente no, en algún momento queda vulnerado por la mentira. Entonces esto creo que todos lo hemos observado, y de algún modo Cintia lo resume al hablar de que los representantes del gobierno son los que realmente pusieron un mejor énfasis y, si querés, razones. Me parece que ese es el argumento. Y hay otra cosa que quería agregar respecto de esta idea del poder, el argumento que cuanto más grande la escala de la empresa, permite mayor libertad porque se enfrenta con el Estado, y entonces, y para colmo que son críticos. Y yo pensaba, si la escala le sirve, dice, para solventar a una empresa así tan grande, le sirve para hacer turismo en las Islas Seychelles, por ejemplo, y mandar un equipo con cámaras durante 4 o 5 días, una semana, hoteles 5 estrellas, varios periodistas. Total, si total lo paga el consumidor, nosotros lo pagamos eso. Es importante lo que dice Orlando, solo una frasecita nada más, porque Geli en su momento dijo, el Grupo Clarín es el único que está en condiciones de hacer periodismo de investigación en Argentina. Claro, tremendo.